Hola a todos, mi nombre es Jerónimo Kenner, soy periodista de la agencia Safras News Latam y en el día de hoy me encuentro con Fernando Furchi, gerente general de la Cámara de Importadores de Argentina. ¿Cómo estás, Fernando? Jerónimo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todos los que nos están también viendo y escuchando en este momento. Bien, me alegro. Bueno, me gustaría empezar un poco hablando sobre lo que es el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Que se firmó recientemente la semana pasada. ¿Cómo analizan desde la Cámara de Importadores este acuerdo? ¿Cuáles son, digamos, los sectores que más necesitan de las importaciones para al mismo tiempo incrementar su producción y, bueno, mejorar las exportaciones? ¿Cuáles serían los sectores? La verdad que después de más de 2 décadas de negociaciones, donde el Mercosur es el bloque comercial más cerrado del mundo, con el que menos comercian otros bloques y otros países, que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur sea una realidad, la verdad que es muy alentador y creo que nos va a llenar a todos los países que estamos en el Mercosur de nuevas oportunidades y también un montón de desafíos hacia adelante. Sobre todo porque no es un acuerdo simplemente de desgravación arancelaria, es un acuerdo amplio, incluye inversiones, transferencia de tecnología, incluye servicios, es un acuerdo que sin lugar a dudas además contempla plazos muy largos para la implementación y la desgravación. El anexo 2A del acuerdo explica para las posiciones arancelarias cuál va a ser su calendario de desgravación y hay sectores sensibles que recién van a estar desgravados a los 15 años de su puesta en vigor. Por lo tanto, es un acuerdo interesante que sin lugar a dudas va a traer mucho comercio para el Mercosur, pero que además nos pone por primera vez fuera de lo que es el ostracismo del intercambio propio de los miembros que estamos dentro de un bloque que siempre fue ultra cerrado, que simplemente hizo comercio entre ellos, que tiene 4 socios principales y 2 que no se entiende muy bien su rol, pero que además nos estamos integrando con un acuerdo, con un Mercosur, perdón, con una Unión Europea que tiene un ratio de PBI importaciones de alrededor de por encima del 50%, contra un promedio del 15% para el Mercosur. Lo cual, además de demostrar lo cerrado que estamos a nivel regional, también habla del potencial de crecimiento que existe para el intercambio comercial entre ambos bloques. Pero además hay otra realidad, Jerónimo. Más del 90% de las exportaciones que suceden en el mundo entre países suceden entre países y entre bloques que tienen acuerdos comerciales entre sí. Entonces es casi ridículo pensar que Argentina va a tener más exportaciones si no negociamos acuerdos comerciales y si brindamos un marco que sea positivo para esas exportaciones y para que se puedan generar esos acuerdos entre empresarios que nos permita vender más al mundo. Y eso también nos pone en una situación donde vamos a tener que comprarle más al mundo. El mundo tiene mucho para ofrecernos a nosotros y nosotros tenemos mucho para ofrecerle al mundo. Y contrario sensu de lo que la gente podría pensar, 2025 fue un récord de comercio internacional, 35 billones según UNCTAD, creciendo más del 5% respecto al año 24, lo cual habla de lo que es el intercambio comercial entre todos los países del mundo y la necesidad de continuar integrándose a pesar de los desequilibrios, los ruidos, los desafíos que nos propone hoy el mundo en materia de relaciones internacionales. El comercio continúa, va a seguir aflorando y para nosotros va a ser absolutamente algo nuevo sobre lo cual trabajar a futuro. Perfecto. ¿Y cuáles específicamente, si querés, desmenuzando lo que es el acuerdo, qué sectores se verían beneficiados, digamos, con el acuerdo? Bueno, ahí hay dos lecturas para hacer. En primer lugar, los sectores de potencial crecimiento en la Argentina, ya sabemos cuáles son, los que hoy son un driver en la economía, la minería, la energía, la producción agropecuaria, la agroindustria, los servicios. Argentina es un gran proveedor de servicios, pero además creo yo que el desafío está en la micro, puertas adentro. Este acuerdo nos obliga a los empresarios a salir de una posición de confort que hemos tenido los últimos 20, 25 años, pero desde la creación del Mercosur, que es un acuerdo, una unión aduanera imperfecta. En Mercosur todavía tenemos 2 aduanas, no tenemos convergencia normativa. Recién, los últimos 2, 3 años, Argentina ha trabajado con Brasil y viceversa en empezar a tener una normativa convergente en muchos sectores que son de interés para ambos países, como el sector alimenticio. Entonces creo que para nosotros los empresarios esto representa un desafío, que es
empezar a revisar la dirección estratégica de nuestras empresas, nuestro propio comercio exterior, empezar a entender dónde puede estar un negocio de acá a los próximos 10, 15 años, dependiendo si es un sector sensible o un sector un poco más abierto. Y de ahí en adelante ir modificando un poco la dirección de nuestra compañía para poder acompañar este acuerdo que, sin lugar a dudas, va a traer un montón de cola en este sentido. Entonces, a mí, en lo personal, me cuesta mucho hablar de sectores puntuales, porque cada sector tiene su propia particularidad y dentro de su particularidad hay empresas que están mejor plantadas frente a esta situación y hay empresas que pueden estar peor plantadas frente a esta situación y ahí, digamos, se van a ver mucho la pericia, la preparación, la habilidad de los empresarios como para empezar a redireccionar empresas. Así que a mí me gusta no hablar de sectores, sino que me gusta hablar de lo que van a hacer y lo que deberían hacer y lo que se están planteando los empresarios de acá a los próximos 15 años, que es cuando este acuerdo se plantea al menos estar prácticamente ya con arancel lo más bajo posible. En el interín, entre ayer y hoy que estamos conversando, surge esta denuncia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y un poco de desaliento. Y la verdad que esto no es novedad, esto ha sucedido. El Acuerdo de Unión Europea-Canadá tuvo la misma situación, el Acuerdo de Unión Europea-Vietnam lo mismo, el Acuerdo de Unión Europea-Corea, si no me equivoco, lo mismo. Por lo que esto no es una novedad, ha sucedido anteriormente y se ha implementado de manera parcial el acuerdo hasta que finalmente se tomaron las decisiones necesarias, que podría tener alguna variación en alguno de los textos, en alguno de los contenidos, en algunas de las cuestiones negociadas, pero hay antecedentes, hay posibilidades de que se pueda llegar a implementar de manera parcial y con ello ponerlo en funcionamiento después de 20 y pico de años de negociaciones, lo cual, insisto con esto, es una buena noticia para todos. Perfecto, justamente iba a ir hacia eso, de las novedades respecto al acuerdo, que por ahí se posterga, pero después también se habló de que se podría empezar a implementar cierta parte a partir de marzo. ¿Crees que hay algún, bueno, volviendo al tema de los sectores, pero bueno, no, si querés no específicamente, pero hay algún sector o algo que estaba esperando la implementación de este acuerdo y que a corto plazo, digamos, como que quería una... ¿Qué crees sobre eso? Mira, yo pienso que Europa necesita muchas de las materias primas, insumos intermedios que deban ser fabricados cerca donde se producen las materias primas por un tema de costo, una mano de obra eficiente pero un poco más económica, ciertos minerales específicos, todo el conglomerario agropecuario que es absolutamente de gran potencial. Y yo creo que nosotros necesitamos también de las inversiones europeas y del conocimiento y la transferencia de tecnología y de bienes de capital que nos permitan producir más, mejor, de manera eficiente. No te olvides que el mercado europeo es un mercado que busca consumir calidad, eficiencia, y no es un mercado que busque consumir base de la pirámide o cuestiones enfocadas en costos. El consumidor europeo es un consumidor entendido, leído, preparado, se informa muy bien. El consumidor latinoamericano es un poco más primitivo quizá en ese sentido y priorice sobre todas las cosas el precio. Y nosotros desde acá los que esperamos son las inversiones. Unión Europea es el principal inversor en todo el mundo. Por lo tanto, un acuerdo de este tipo lo que hace es, al tener una jerarquía supranacional, blindar mucho la seguridad jurídica que desde hace tantos años venimos desde la Argentina pregonando que necesitamos. Y ese marco de seguridad jurídica adicional, sin lugar a dudas, también va a traer mucha posibilidad de que esa inversión venga a nuestro país. Entonces, de ambos lados creo que estos son los sectores y las cuestiones en las que estamos esperando ansiosamente y en lo inmediato. Insisto con esto, Unión Europea es el principal generador de inversión extranjera directa en todo el mundo. Y eso también te da cuenta de que ellos son un bloque muy poderoso, con mucho conocimiento, con mucho dinero, pero con recursos muy limitados. Y necesitan sí o sí generar ese comercio norte-sur, ese comercio de mucha eficiencia, calidad y industrialización avanzada versus insumos, materias primas y una producción más enfocada en costos que nosotros podemos proveer desde el bloque sudamericano. Así que creo que hay un alineamiento natural ahí también. Me quedé pensando en esto que mencionaste de los empresarios que tienen que hacer una especie de reinvención.
que digamos, va en línea también un poco con lo que pregona, ¿no?, el gobierno, ¿no? Absolutamente. Ser empresario es un gran desafío, no solamente por el contexto local. De los últimos 20, 23 años, 20 los hemos pasado en crisis económica continua, alta inflación, volatilidad del dólar. O sea, nos hemos centrado tanto en los problemas domésticos como únicos problemas que nos hemos olvidado de leer las cuestiones inherentes a cada uno de nuestros sectores en el mundo y buscar oportunidades ahí. Entonces eso nos va a obligar un poco a salir del escritorio y empezar a observar más allá de nuestro propio negocio dentro del país para poder encontrar esas oportunidades que estamos buscando, dar esos volantazos del timón que sean necesarios y por ahí también tener un rol empresarial un poco más alineado con lo que pasa en el mundo y en los empresarios del mundo, donde no solamente están sentados dentro de sus empresas, sino salen de la rueda operativa para hacer el networking necesario, abrir nuevas puertas, buscar nuevas oportunidades, relacionarse mucho mejor en la cadena de valor hacia atrás, relacionarse mucho mejor en la cadena de valor hacia adelante con sus clientes. Es algo que se ha perdido un poco esa gimnasia aquí en la Argentina. Insisto, siempre atacados por los problemas domésticos acá locales, que no son poca cosa. No es fácil hacer negocios en un clima donde hemos llegado a tener 300% de inflación de un año para el otro, o una devaluación del 40% en 15 días sin anuncio previo, pero la estabilidad es lo más importante. Y esa estabilidad hoy nos permite soltarle un poco la mano a estos problemas domésticos que tan acostumbrados estamos a tratar y empezar a atender un poquito más esta cuestión fronteras afuera. Bueno, otro dato que fue relevante esta semana es el superávit de la balanza comercial, tanto para diciembre como para 2025, por el rol de la Cámara, ¿no?, de importadores que tienen un vínculo con muchos sectores de la economía. ¿Cuál crees que va a ser el comportamiento para este año? Bueno, nosotros estamos proyectando para este año una balanza comercial y es difícil hacer futurología, pero bueno, a partir de cómo vemos que está la dinámica de precios en el exterior, etcétera, que va a estar un poco por encima de lo que fue este año, que superó apenas los 75.000 millones de dólares. Es un buen número, no es el número histórico más alto de importaciones, ese número estuvo en el 2022 por encima de 80.000 millones de dólares. Y solo para traerte como un dato, año 2011, año 2013, año donde la Argentina estuvo muy cerrada al mundo, igualmente importó más de 70.000 millones de dólares. Y acá hay una particularidad. Hoy la importación se basa en la demanda y en la oportunidad de negocio para un empresario, y hasta hace 2 años atrás la importación se basaba en acumular stock para salvaguardar dólares invertidos en productos con precios muy altos y muy volátiles a partir de poder vender aquello que tengo guardado en un galpón o especular con sostenerlo por una futura devaluación posible. Entonces, la matriz de la decisión del volumen de importación cambia. Eso es una primera consideración. Una segunda consideración: Argentina el año pasado alcanzó un superávit récord histórico de por encima de 18.000 millones de dólares. Este año fue poco más de 11.000 millones de dólares. Es un superávit muy bueno, muy por encima del promedio histórico, pero además es un superávit que se alcanza en condiciones de comercio internacional abierto y competitivo. Y está aquí la novedad. Los superávits anteriores alcanzados han sido superávits que siempre se alcanzaron a partir de las restricciones a las importaciones y al comercio exterior. Entonces, es una buena noticia entender que el superávit que Argentina alcanzó en 2025 es un superávit que se da a partir de la ecuación oferta y demanda y no a partir de la ecuación te dejo o no te dejo importar según tu cara o tu necesidad, y trago las importaciones y castigo la exportación con más derechos de exportación y más retenciones. Este me parece que es el punto neurálgico que tenemos que contemplar, al igual que la matriz energética convirtiéndose y consolidándose siempre hacia lo positivo y no hacia lo negativo, desde el punto de vista del superávit comercial también. Entonces, teniendo en consideración estas cuestiones, creo que ha sido un buen año desde ese punto de vista. Para el 26 auguramos también una balanza comercial superavitaria, en una proporción muy similar a la del año pasado, siempre y cuando, como dicen los abogados, mutatis mutandi, todo el año continúe sin sobresaltos. Es difícil hacer futurología, pero nos gusta hacer por ahí la gimnasia, la proyección en función de cómo vienen los precios internacionales y algunas otras cuestiones que evaluamos
al momento de entender cómo va a estar el año que estamos transitando. Buenísimo. Bueno, ya para ir cerrando, clarísimo todo. Por lo que venís hablando y en otras entrevistas te he escuchado decir que es importante para Argentina la apertura hacia el mundo. Y en este sentido, para más cosas específicas que se vienen para el verano en tema Congreso, ¿no? Reforma laboral, presupuesto. ¿Crees que el país está logrando ese cometido? Yo creo que es necesario, eso nos va a dar un crecimiento exponencial sin lugar a dudas, pero a su vez es una discusión difícil que viene muy lenta desde la óptica empresarial, estrictamente. Eh, las empresas tienen un tiempo, los países tienen otro tiempo, el mundo tiene otro tiempo. Es necesario para poder seguir creciendo, es necesario para seguir teniendo más competitividad. La industria necesita tener mejores costos en materia impositiva, no hay dudas de eso, y no hay dudas que el costo laboral hay que revisarse también. Esperemos que suceda en el año en curso, porque eso nos va a permitir mejorar mucho nuestro comercio exterior y nuestra producción. Se han hecho avances importantes. Bueno, es un camino que falta todavía transitar. Ponemos ahí un llamado de atención, una alerta, donde todos tenemos cierta expectativa de que eso suceda, y a partir de ahí se modifica un poquito la matriz de costos a favor de los empresarios para que puedan seguir trasladándose a precio todos esos beneficios. Es una particularidad que se está dando también el año pasado y este año y el anterior. La ineficiencia, el alza en costos, no hay pass-through de todo eso, como había en años anteriores. En años anteriores, la ineficiencia o los problemas se trasladaban al precio y total, como tenía stock vendía y la gente estaba desesperada por sacarse de encima un peso y comprar cualquier cosa importada para, aunque sea resguardar un patrimonio en dólares en un producto. Algo que, te diría yo, es hasta casi ridículo en la teoría económica, solo pasa en la Argentina y en algún otro país cuyo nombre no podemos recordar fácilmente. Lo que sucede ahora es que al haber competencia, aquellos que importaban mucho dejaron de importar tanto, porque esa importación no tiene que ver con resguardar dólares en un stock, sino que tiene que ver con hacer el uso eficiente financiero, y eso implica el menor stock posible, atender la demanda en función de lo que uno vende, pero también nuevos jugadores en el medio. Entonces, ¿hay una avalancha de importaciones? No, no hay una avalancha de importaciones. En dólares, Argentina sigue importando lo mismo que importó años anteriores. Lo que hay es un sinceramiento de la demanda de productos importados a partir de la cantidad que el argentino está dispuesto a comprar. Esa es una primera observación. Una segunda observación, que es la sensación de que hay una avalancha de importaciones, no tiene que ver con las cantidades importadas propiamente, sino que tiene que ver con la amplitud de la oferta de lo que uno ve hoy como producto importado. Entonces, aquel que importaba 10 ahora importa 5, pero aparecieron 3 que importan 1 cada uno. Entonces, de repente, cuando te parabas en la góndola y veías 1 o 2 productos importados, ahora ves 15 o 20 productos importados de lo mismo, lo cual te obliga a vos como empresario a no trasladar la ineficiencia y darte vuelta y buscar mejores costos, porque si no, tu competidor te saca de mercado. Ese es el efecto que hay. Y creo que es el efecto buscado por el gobierno, que es el efecto de dominar los precios a partir de la libre competencia. Bueno, Fernando, clarísimo todo. Estaremos atentos, ¿no? A lo que será el acuerdo Mercosur-Unión Europea, cómo sigue progresando y cómo le va a la Argentina en este 2026. Así que bueno, te agradezco y estamos al habla. Gracias a ustedes y saludos para todos.